a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos están vinculados para generar un seminario que, si lo deseas, puede tener un valor académico y curricular. Puedes recibir un título. La información la encuentras en la página buscatufe.com. Entras a la sección de educación y bueno, ahí buscas la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Si deseas que tenga un valor académico el seminario, necesitas adquirir mi libro, este libro que está vinculado a estos videos, o es un apoyo o es un complemento. Se complementa el libro con los videos con el libro. Lo puedes adquirir en Amazon. Búscalo por mi nombre, Lauro Eduardo Ayala Serrano, y bueno, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Amazon.com. Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. El primer curso se llama Teología Bíblica. Bueno, tiene ciertos requisitos para su acreditación académica. Una es la lectura de este libro, el libro del Edén a Sodoma, Decodificando la Biblia. Son 15 capítulos. Vamos a hacer videos en referencia a estos capítulos y se necesita entregar un resumen ejecutivo por cada capítulo. Es decir, hay que enviar 15 resúmenes ejecutivos a través de la página de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas en buscatufe.com. Tenemos la parte 2 del capítulo 6 del libro del Edén a Sodoma. Este libro que puedes encontrar en Amazon, lo envían de manera internacional a cualquier parte de del mundo, a tu domicilio. Dice la escritura en Génesis 9:12: Sot ot habrit asher ani noten. Esta es la señal del pacto que yo les doy. Pasa el diluvio. Dijimos, Noah ofrece un sacrificio animal, una ofrenda elevada de olor grato delante del Señor, y esto es muy agradable a Dios, y por lo tanto, bueno, aparece un arco iris, este fenómeno natural como señal del pacto. Ot, básicamente es una señal. Vamos a encontrar este tipo de señales como sueños, visiones, confirmaciones dentro de la escritura, cuando el Señor está pactando con el hombre. Pero en este versículo particular, el Señor les va a dar un pacto. Se utiliza el verbo noten, natán, dar, y este verbo es muy particular. Bueno, cuando en la Biblia, cuando Dios pacta, se utilizan diferentes verbos. Se utiliza el verbo levantar, cam, ¿no? Voy a levantar un pacto. Se utiliza el verbo hacer, voy a hacer un pacto. Se utiliza el verbo natán, voy a dar un pacto. Pacto en hebreo es Brit, ¿no? Brit es Brit Hadashah, el nuevo pacto. Aarón Habrit, el arca del pacto. Y bueno, Brit. Pero el hebreo es muy particular. Cada palabra va a ir asociada con un verbo específico. Es decir, cuando se utiliza el verbo con la palabra adecuada, entonces hay un engranaje, hay un clic, hay una verdad intrínseca, implícita,
Esto quiere decir que cuando Dios da un pacto, o levanta un pacto, o hace un pacto, se puede arrepentir, lo puede echar atrás, porque no se ha utilizado el término correcto. Esto lo vemos o lo vamos a ver en la historia de Abraham. Dios le da el pacto, Dios hace el pacto, Dios levanta un pacto, pero no cumple. Pasan 20 años, pasa más tiempo, y Abraham sigue esperando y dice: ¿y dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está la promesa de Dios? Y pasa el tiempo y pasa el tiempo, y bueno, nos va a decir el apóstol Pablo, era ya casi un hombre muerto cuando finalmente Dios cumplió su pacto, porque no está todavía concretado el pacto. Para que se concrete, para que en hebreo es para que se concierte, o para que se concerte, se utiliza el término karat, concertar. Concertamos un pacto. Cuando Dios concierta un pacto o concerta un pacto, en ese momento es firme, ya no hay vuelta para atrás. A veces Dios se arrepiente, a veces el hombre peca tanto que anula el pacto. Entonces hay un pacto levantado, hay una promesa levantada, hay una promesa hecha, Dios te dio una promesa, claro, pero tus caminos torcidos anularon la promesa. ¿Cómo que Dios no cumplió? No es que Dios no haya cumplido, es que todavía no firmaba el documento. Si me explico, estaba de palabra. Lo tenemos hoy en día. Cuando veamos la historia de Abraham va a quedar muy claro cómo firma Dios un documento, cómo concierta el Señor un pacto entre Él y entre el hombre, como Karat Brit. Es decir, hay un pacto, dice: no voy a destruir la tierra otra vez con un diluvio, pero no llega a concertarlo. Esto quiere decir que, bueno, la tierra va a ser destruida de acuerdo a las profecías del Apocalipsis y otros profetas, con fuego. Con fuego, dice, los elementos van a pasar ardiendo, todo se va a quemar, se va a destruir. Es una visión muy real de lo que sucederá en 100 millones de años o 100 mil millones de años. Un astrónomo que nos lo diga, cuando el sol se infle antes de convertirse en enana roja, nos va a consumir completamente. Se va a inflar, va a ser una explosión. Bueno, no va a ser una explosión, se va a inflar y va a consumir la Tierra y un montón de planetas cercanos. Esto es una realidad astronómica, esto es una realidad que va a suceder. Ahora, si bien una catástrofe natural, el cambio climático, etc., dice el Apocalipsis: al sol se le dio la potestad de quemar a los hombres, y los hombres blasfemaron el nombre de Dios en vez de arrepentirse. Es decir, hay también una posibilidad de que con tanta contaminación, con tanto contaminante, con tanto aerosol que se empezó a usar desde la década de los 70, bueno, la capa de ozono cada vez se vuelva más débil, los rayos ultravioleta entren directamente a la Tierra y bueno, perezcamos quemados en un futuro no muy lejano, 20, 30 años. Es decir, si Dios va a destruir la Tierra como planeta en 100 mil millones de años o no sé cuánto tiempo astronómico, lo cual es un hecho, el ser humano va a ser destruido mucho antes si no se arrepiente, si no cambia su estilo torcido de vida. Entonces, bueno, el Señor manda un fenómeno natural. En hebreo es keshet, como en español un arco. Uno dice arco iris, el español es arco iris. Simplemente es un arco en el cielo, un arco iris. Y bueno, es un fenómeno que trata sobre
la refracción de la luz que es desviado por el agua. Es decir, antes del diluvio definitivamente debió haber también este fenómeno, y bueno, hay toda una serie de explicaciones teológicas al respecto. Decía, es que no había llovido nunca en la tierra. Las descripciones de Génesis nos van a decir que subía un vapor, y además el río que venía del Edén regaba toda la tierra. Entonces realmente no había habido lluvia hasta que Dios rompió los odres en el cielo. Bueno, viene este diluvio y ya quedaron rotos, ya no los reparó. Entonces, bueno, se da la lluvia. Interesante la postura, que hasta entonces apareciera el arco iris y Noé dijera, wow, ¿qué es eso? Y dice, es el pacto que yo te doy, pero que no concierto. Es decir, voy a destruir la tierra, voy a destruir al hombre si siguen esos caminos perversos. No lo voy a hacer por medio del agua, pero lo voy a hacer por medio o por otros medios también alternos. Entonces, bueno, en este caso el señor Cam levanta un pacto, da un pacto, pero no lo concierta, no logra concretarlo con el ser humano. Y bueno, el arco iris es una epifanía que va a surgir después de un cataclismo. Por supuesto, esta desgracia, esta inundación natural. El Señor dice, continúen en sus malos caminos, y bueno, de todos modos voy a destruir a la raza humana. El arco iris representa un equilibrio con el cosmos. En realidad, el poder destructor de la tormenta, descrito en los Salmos, en la Escritura, la voz de Dios arrasando los cedros del Líbano, la voz de Dios sobre el desierto, haciendo saltar a los Remim, haciendo saltar a los Gerim, a estos animales endémicos de la región de Judá. Dios se manifiesta con una voz potente y estruendosa, y bueno, después sale el sol, después se ve el arco iris, la belleza después de la tormenta, después de la destrucción, el equilibrio de que necesita haber un caos, un desorden, un choque, para que después aparezca también el día claro, para que después también aparezca el sol, para que vengan nuevos retoños. La creación guarda este balance dentro de la naturaleza. Y bueno, finalmente cualquier otro evento catastrófico puede destruir también a la naturaleza. Esto es la parte 2 del capítulo 6 de este libro del Edén a Sodoma. Pasemos al siguiente capítulo, a la siguiente parte. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII
al 16, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.